te conecta con especialistas de la salud y donde puedes comprar servicios médicos. El día de hoy traemos un tema interesantísimo. ¿Sabes del VPH? ¿Y conoces que ya existe la vacuna para el VPH para las mujeres? Porque cuidar tu salud es vital. Hoy invitamos a una de nuestras especialistas. Ella es ginecólogo y obstetra, tiene más de 35 años de experiencia y tiene un doctorado en perinatología y medicina materno-fetal. Bienvenida nuestra doctora Maura Ortega. Bienvenida, doctora. Hola Geraldine, ¿cómo están todos? Bueno, en primer lugar quiero darte las gracias por esta invitación para hablar hoy de este tema tan importante como es el riesgo de cáncer de cuello uterino asociado con infecciones del virus papiloma humano o VPH. Sabemos que el cáncer de cuello uterino es una de las principales causas de muerte de nuestras mujeres en todo el mundo y existen estudios que han demostrado que una alta relación entre el desarrollo de cáncer de cuello uterino y infecciones por VPH de alto riesgo oncogénico. Wow, doctora, gracias a usted. A todos ustedes, de inmediato les digo, suscríbanse a nuestro canal, activen las notificaciones, hagan todas las preguntas que deseen porque vamos a estarlas respondiendo una a una y aprovechen la oportunidad de seguirnos en nuestras redes sociales y decirnos qué otros temas quieren que hablemos aquí en nuestro canal de YouTube. Doctora, ¿qué lesiones produce el VPH o virus del papiloma humano? Entendiendo que es importante recalcar que es la primera causa de muerte en nuestras mujeres a nivel mundial. Entonces, ¿qué lesiones son las que produce este virus? Mira, el virus VPH o papiloma humano es un virus que produce una infección de transmisión sexual. Hoy en día se considera que es la enfermedad de transmisión sexual más común en todo el mundo entre la población sexualmente activa, los cuales se dice que el 90% de las personas sexualmente activas ya han tenido un contacto o han adquirido una infección por VPH en algún momento a lo largo de su vida. Por lo cual vemos que es una infección bastante frecuente debido a que este virus VPH se transmite o se propaga muy fácilmente y muy rápidamente. Pero la mayoría de los casos, el 90% de las pacientes sexualmente activas que ya han tenido un contacto o que ya han adquirido una infección por el VPH, su sistema inmunológico, que es el sistema de defensa del organismo, generalmente en la mayoría de los casos autolimita la infección, es decir, inactiva el virus, autoelimina las lesiones, autoelimina la infección y las lesiones desaparecen espontáneamente en el transcurso de los próximos meses, máximo un año o 2 años. ¿Okay? Hay estudios que han demostrado que este grupo sexualmente activo que ya ha adquirido infecciones por VPH, su sistema inmunológico autolimita la infección, como dije anteriormente, y máximo al cabo de 2 años las pacientes ya no tienen ningún tipo de lesión. Sin embargo, hay un pequeño grupo reducido de un 10 al 5% de este grupo sexualmente activo que ya ha adquirido una infección por VPH, en el cual, sobre todo aquellas personas que tienen un sistema inmunológico deficiente o deprimido, que no los va a proteger, no los va a defender y no van a autolimitar la infección. Entonces, van a permitir o va a ocurrir en estas pacientes que el VPH va a permanecer en nuestro organismo por mucho más largo tiempo. Y es esa permanencia del virus en nuestro organismo por largo tiempo, por varios años, lo que puede llegar en un momento determinado y lógicamente dependiendo del tipo de virus que se ha adquirido, a producir lesiones a nivel de las células o alteraciones a nivel de las células que pueden conllevar en el transcurso de los años al desarrollo de lesiones premalignas o lesiones malignas como el cáncer en ciertas regiones de nuestro organismo. O sea, que es la permanencia del virus en nuestro organismo por largo tiempo, por muchos años, más que haber adquirido una infección por VPH, lo que en un momento determinado puede lesionar la célula y predisponer o aumentar el riesgo de desarrollar lesiones benignas o lesiones premalignas o lesiones malignas del cáncer de cuello uterino. Se cayó. Ok, aquí estoy. Ok, se cayó allí. Ajá. Sí, a ver, doctora, le quería preguntar, comentaba sobre el sistema inmunológico y que esto puede suprimir o eliminar el virus de manera natural. Ahora, ¿qué debería de hacer una persona o de qué depende que este sistema inmunológico esté alto o esté bajo?
Ok, las pacientes debemos estimular nuestro sistema inmunológico para que en caso de que se presente un contacto, la paciente tenga la capacidad, o nuestro sistema inmunológico tenga la capacidad de defendernos. ¿Cómo? Teniendo una vida sana, teniendo una alimentación sana, haciendo ejercicio, tomando vitamina, evitando el estrés. ¿Ok? Entonces, todo esto va a favorecer que nuestro sistema inmunológico se mantenga activo y en caso de haber un contacto con el VPH nos pueda defender, autolimitar la lesión y no producir repercusiones a nivel de estas células que puedan llevar al cabo de los años al desarrollo de lesiones premalignas o malignas a nivel de nuestro organismo. Ok, doctora Maura. Entonces, entendiendo esto, si se tiene una persona, una mujer con sistema inmunológico deprimido, entonces tenemos que del 90% a nivel mundial que puede contagiar este virus, tan solo el 10% o el 5% con el sistema inmunológico bajo es el quien va a tener virus de papiloma humano. Entendiendo que existen muchos virus y que dura muchísimo tiempo, ¿cuáles de estos virus son los que causan cáncer? Ok, mira, existen muchos serotipos de VPH, ¿ok? Existen más de 200 serotipos de VPH. Ah, ok. Algunos de ellos tienen afinidad por la piel, otros tienen afinidad por las mucosas, y entre el grupo que tiene afinidad por la mucosa, que son alrededor de unos 40, ellos se subdividen en dos grandes grupos, que son el grupo de bajo riesgo y otro grupo de alto riesgo oncogénico. Dentro del grupo de bajo riesgo, como su nombre lo dice, son los que tienen pocas probabilidades o poco riesgo, dependiendo de ciertos factores y condiciones en cada una de las pacientes, tienen poco riesgo de desarrollar lesiones malignas en el futuro. Dentro de este grupo de bajo riesgo tenemos el número 6 y el número 11, que son los que producen las verrugas o condilomas que vemos a nivel de los órganos genitales o en otras regiones de nuestro organismo. Y existe otro grupo de más o menos un número de 12, que son los que se conocen como de alto riesgo oncogénico, que son los que tienen la mayor probabilidad de desarrollar en el futuro lesiones en las células que conlleven al desarrollo de lesiones malignas o cáncer en ciertas partes de nuestro organismo. De ellos existen dos que llevan la batuta, que son los de mayor riesgo oncogénico, que son el número 16 y el número 18. Sobre todo el número 16. Existen estudios que han demostrado que el 95% de los cánceres de cuello uterino asociados a infecciones por VPH son debidos al VPH número 16. Por eso es el que tiene mayor riesgo oncogénico, es decir, el que con mayor riesgo o mayor frecuencia puede desencadenar cáncer de cuello uterino. Doctora, entonces, igualmente, si el virus es del 16, entonces, que es de alto riesgo, ¿en cuánto tiempo se puede convertir en VPH si no asisto a las consultas ginecológicas periódicamente? Bueno, generalmente eso depende de muchos factores. El que tú tengas un virus de alto riesgo oncogénico y puedas llegar a desarrollar cáncer de cuello uterino depende de muchos factores, de la edad de la paciente, de su sistema inmunológico, de la existencia de enfermedades concomitantes como hipertensión, diabetes, obesidad, el tabaquismo también es muy importante. Hoy en día existen estudios que han demostrado que aumenta el riesgo de desarrollo de cáncer de cuello uterino en las pacientes que tienen infecciones por VPH, por virus oncogénico y a su vez son fumadoras crónicas. Entonces, todos estos factores unidos a tener una infección por VPH de alto riesgo oncogénico, sobre todo el VPH número 16, pueden hacer que a lo largo de los años, se dice el transcurso de 15 o 20 años, pueda llegar a producir lesiones a nivel de la célula capaces de desarrollar cáncer. Sin embargo, ya te expliqué anteriormente de que generalmente es un número muy reducido de pacientes. Entonces, esto no quiere decir que si yo tengo una infección por virus VPH y es un virus de alto riesgo oncogénico, voy obligatoriamente a desarrollar un cáncer de cuello uterino, ¿ok? Depende de todos estos factores que hemos hablado. Hoy en día se dice que los 3 factores fundamentales asociados a riesgo de desarrollo de cáncer de cuello uterino asociados a una infección por VPH son, en primer lugar, el tiempo en que el virus permanezca en nuestro organismo. Entonces ya les hablé que entre mayor tiempo permanezca, muchos años, ¿ok? 10, 15, 20 años, existe la probabilidad o mayor riesgo de que se lesione la célula y se desencadene un cáncer. En segundo lugar, del tipo de VPH.
si tienes un VPH de alto riesgo oncogénico y si especialmente esa infección es producida por el número 16, el riesgo o la probabilidad en el futuro va a ser un poco mayor. En tercer lugar, de tu sistema inmunológico, tu deficiencia o tu integridad de tu sistema inmunológico. Y hoy en día se asocia un cuarto factor, que es el tabaquismo, como ya les expliqué, ¿ok? Por la asociación entre riesgo de cáncer de cuello uterino, infección de VPH en los pacientes fumadores crónicos. Ok, ¿en qué momento yo me doy cuenta o cómo saber si el BPH que tengo es de alto riesgo? Ok, mira, en primer lugar, lo primero que tendríamos que saber es si hay o no una infección por VPH, ¿ok? Ok, De allí la importancia de que toda mujer se realice su chequeo ginecológico como mínimo una vez al año, en la cual debe incluir la realización de la citología o Papa Nicolau, que nos permite hacer diagnóstico precoz de lesiones premalignas, malignas y de infecciones por VPH. En caso de que esta citología salga alterada o en aquellos casos donde el examen ginecológico veamos un cuello que nos sospecha que hay alguna lesión, debe realizarse una colposcopia o colposcopía, que es un estudio que complementa, hoy en día se considera que la colposcopia es complementaria a la citología. La colposcopia no es más que un estudio que se realiza con un aparato especial que se llama colposcopio, que es como un microscopio que permite magnificar el cuello uterino y mediante la aplicación de varios líquidos, como son solución fisiológica, ácido acético y Lugol, nosotros vemos al colposcopio las reacciones que las células del cuello uterino tienen a la aplicación de estos líquidos. Generalmente cuando colocamos el ácido acético y hay una lesión de BPH en ese cuello uterino, ese sitio donde hay la lesión se tiñe de color blanco intenso como una clara de huevo. Es lo que nosotros llamamos lesiones acetoblancas. Y cuando colocamos el Lugol, las células normales del cuello uterino deben de captar todo el Lugol y teñirse de color marrón fuerte. Entonces nosotros vamos a ver al colposcopio un cuello sano, que el cuello se tiñe completamente marrón. Cuando hay células infectadas por BPH, ellas no captan el Lugol. Igual que las lesiones premalignas o lesiones malignas también tienen la característica de no captar el Lugol. Entonces, toda zona a nivel del cuello uterino bajo el colposcopio que se tiña de color blanco intenso, es decir, que hay una lesión acetoblanca o que no agarre el Lugol y no se tiña, son lesiones sospechosas que se deben de biopsiar. Uno toma una biopsia y la manda al patólogo y el patólogo es quien nos va a confirmar si efectivamente allí hay una infección por VPH. Una vez que nosotros hemos diagnosticado que la paciente tiene una infección por VPH, el segundo paso consiste en determinar si esa infección es producida por un virus de bajo riesgo o de alto riesgo oncogénico. Entonces pasamos a otro estudio que es lo que se llama la tipificación del VPH, que determina la presencia del ADN o ARN a nivel de la célula. O se hace pruebas también de inmunohistoquímica que determinan una proteína específica. Y estos estudios nos van a reportar si esa infección es negativa para alto riesgo oncogénico o si es positiva para alto riesgo oncogénico. Algunos laboratorios van un poquito más allá y pueden reportar que es positiva a alto riesgo oncogénico del número 16 o virus VPH 16. Entonces, de esa manera nosotros diagnosticamos que la paciente tiene infección y que su infección es por un virus de alto riesgo oncogénico. ¿Esa la tipografía se hace La desde tipificación? tipificación. Se hace tipificación, se llama tipificación o estudios de inmunohistoquímicas de BPH. Eso lo hacen cuando toman la biopsia. Sí, ¿Sí? cuando nosotros tomamos la biopsia, nosotros se la mandamos al patólogo. En primer lugar, nos va a afirmar si hay una infección por VPH. Es importante resaltar aquí que el patólogo lo que ve al estudio, ya sean las células que están en la citología o el estudio del tejido que constituye la biopsia, el patólogo lo que ve son las alteraciones que el VPH produce en la célula. No va a ver ni diagnosticar el VPH, sino las alteraciones que el VPH produce en las células, que son típicas del VPH. Hay unas alteraciones que se llaman coilocitos, que cuando el patólogo ve esas lesiones a nivel de la célula, puede afirmar con alta sospecha de que ya hay una infección por VPH. Bajo esa misma biopsia, una vez que nos diga si hay una infección por VPH, entonces nosotros le decimos, por favor, móntenos o haga allí una tipificación de VPH y se hace sobre la misma biopsia. Existe otra prueba que también se sirve para realizar tipificación de VPH,
que es simplemente determinar PCR por un hisopado, así como se hace la prueba del COVID a través de un cepillito o un hisopo. Nosotros hacemos un raspado a nivel del cuello uterino, se coloca en un tubo que tiene un líquido, un sistema buffer especial, y se puede mandar a hacer también la tipificación de BPH. Lamentablemente, vivo aquí en Barquisimeto no disponemos de esa prueba ni laboratorio que la procese. Existen laboratorios en Caracas y en Maracay que sí realizan esas pruebas. Entonces, a nivel de Barquisimeto lo hacemos bajo el tejido, es decir, bajo el pedacito de biopsia que se manda al patólogo, y sobre esa biopsia se monta la tipificación o los estudios de inmunohistoquímica. Ok, entonces digamos que una paciente tenía 2 años sin ir al ginecólogo, va al ginecólogo, se hace su citología, también su colposcopia, y resulta que le hacen su biopsia porque salió positivo al virus, ¿ok? Tiene la infección del virus de papiloma humano. ¿Qué hace? Indiferentemente de la tipografía, de la tipificación, indiferentemente de la tipificación, ¿qué se debe de hacer luego? Mira, una vez que tú tienes un diagnóstico de una infección de VPH y que la tipificación te da de alto riesgo, la conducta a seguir va a ser muy variable en cada paciente. Debemos individualizar cada paciente en sus casos particulares. Va a depender de muchos factores, de la edad, de su sistema inmunológico, si son fumadoras, si son obesas, si tienen enfermedades concomitantes como hipertensión o diabetes. Pero como ya les dije, la mayoría de estas infecciones desaparecen espontáneamente. Si el patólogo te reporta que hay una infección de VPH sin lesiones premalignas, es decir, sin NIC, NIC 1, NIC 2, NIC 3, generalmente la conducta actualmente es mantener a ese paciente bajo observación y bajo un seguimiento estricto, ¿no? Entonces la paciente se hace un seguimiento vigilando esa lesión. Lógicamente que si el patólogo te reporta que además de VPH hay una lesión premaligna, ¿ok? Sobre todo cuando hay lesiones premalignas de alto riesgo, como ejemplo un NIC2 o un NIC3, entonces en esta paciente podemos hacer lo que se llama un cono de cuello uterino, el cual el cono de cuello uterino consiste en extraer, o en forma de cono, un pedazo a nivel del cuello que nos va a servir no solamente para hacer un mejor estudio, porque es una mejor pieza anatómica para su evaluación, la cual nos va a decir si es una lesión única, si es una lesión multifocal, si hay extensión glandular, o sea, nos va a decir la intensidad y la gravedad de la lesión, y también muchas veces es curativo porque uno al sacar el cono saca toda la lesión, ¿ok? Cuando son lesiones o infecciones por VPH que no están asociadas a lesiones premalignas, y cuando las lesiones son extensas, nosotros le podemos plantear a las pacientes hacer tratamiento, pero de la lesión que ya existe. Es decir, te explico, no vamos a quitar el VPH, ¿ok? Porque el pH es un virus intracelular, pero podemos hacer lesiones, quitar el tejido que ya está lesionado. ¿Cómo lo hacemos? A través de varias opciones. Existe lo que se llama la crioterapia, que es con frío, se congela un aparato especial que congela el cuello uterino, la célula se muere, se descama, y hay la repitilización del tejido a base de células nuevas. También lo podemos hacer con electricidad, que es lo que se llama la cauterización o electrocauterización, que se hace con un equipo de radiofrecuencia o asa de Lick, en la cual quitamos el pedacito de la lesión, ¿ok? Y del sitio donde están las células lesionadas, nos sirve también ese pedacito para mandarle a hacer el estudio de anatomía patológica, y pasa igual, la célula vuelve a regenerarse y vuelve a ser el tejido sano. O también se aplica vaporización con láser, ¿ok? Que vamos a obtener el mismo objetivo, que es eliminar la lesión. Se ha demostrado que ninguno de estos procedimientos es mejor que otro. Todos ofrecen igual eficacia, es decir, el láser no es mejor que la crio o mejor que la cauterización con electricidad. Y es uno de los procedimientos que le podemos ofrecer a las pacientes, no para curar el virus, no para eliminar el virus, pero sí para eliminar la lesión que ya se ha producido a nivel del cuello uterino cuando son lesiones de bajo grado, o sea, VPH solo o VPH con lesiones premalignas de bajo grado. Si hay lesiones premalignas de alto grado como NIC2 o NIC3, ya nos vamos al cono de cuello uterino, que es extraer en una porción más grande del cuello en forma de cono. ¿Okay? Entonces eso va a depender mucho de cada paciente y nosotros debemos individualizar a cada paciente. Muy bien, doctora. Entonces, ¿de qué va a depender las vacunas de VPH? ¿Quién se puede vacunar? Ok, te explico. Es importante lo de la vacuna porque
la infección por VPH es una infección que es prevenible y la prevención está en nuestras manos. ¿Cómo podemos prevenir nosotros el VPH? Existen 4 pilares básicos en la prevención del VPH. En primer lugar, lo que hemos hablado, hacer el control ginecológico anual que incluya la citología o Papanicolau y la realización de la colposcopia para hacer diagnóstico precoz de este tipo de lesión. En segundo lugar, se recomienda el uso de preservativo, sobre todo en las parejas que no tienen, o sea, las mujeres que no tienen una pareja estable. En segundo lugar, estimular el sistema inmunológico, ¿ok? A través de una vida sana, una alimentación sana, hacer ejercicio, tomar vitamina, evitar el estrés, tratar las enfermedades concomitantes. Y en cuarto pilar es la vacuna, la vacunación. Existe en nuestro país actualmente disponible 2 presentaciones de la vacuna, que son la vacuna Gardasil 4, ¿ok? Que protege contra 4 virus de VPH, el número 6 y el número 11, que ya dijimos que producen los condilomas o las verrugas, que son de bajo riesgo, y protege contra 2 virus de alto riesgo, los de mayor riesgo, que son el 16 y el 18. Y existe el Gardasil 9, que protege contra 9 cepas de alto riesgo oncogénico, o sea, protege contra las 6 y 11, que producen la verruga, y protege contra los de alto riesgo, como son el 16 y el 18, y otros 5 más virus de alto riesgo oncogénico. ¿Okay? Ahora, ¿quiénes se deben de vacunar? La Organización Mundial de la Salud recomienda que debe vacunarse todo niña y niña mayor de 9 años de edad. El esquema que actualmente existe aún vigente, y ya te voy a explicar por qué, el que existe aún vigente establece que toda niña y niño entre los 9 y 14 años debe de recibir 2 dosis, una al momento y otra a los 6 meses de la primera dosis. Y que por encima de los 15 años hasta los 45 años de edad debe aplicarse 3 dosis, al momento, a los 2 meses y a los 6 meses de la primera o 4 meses de la segunda, que es lo mismo, ¿ok? Aquellas pacientes que sufren de enfermedades inmunológicas o inmunosuprimidas como portadoras de SIDA o aquellas pacientes que han sido sometidas a abuso sexual, se recomienda, o la Organización Mundial de la Salud recomienda, independientemente de la edad y del sexo, colocar 3 dosis, al momento, a los 2 meses y a los 6 meses de la primera. Ese es el esquema que actualmente está vigente. Sin embargo, se han hecho múltiples estudios en todas partes del mundo, en África, en Inglaterra, en Estados Unidos, en Europa, en los cuales han demostrado que la eficacia o la protección ofrecida por la aplicación de una sola dosis o máximo 2 dosis en casos especiales es igual y es la misma que la protección que ofrece el esquema actual de 3 dosis. Por esta razón, el grupo de asesoramiento el grupo de expertos en asesoramiento sobre inmunizaciones de la Organización Mundial de la Salud, conocido con el nombre de SAGE, expuso todos estos estudios que se han realizado a lo largo del mundo en una reunión que hubo en Ginebra en abril del año 2022. Y en vista de esto, le propone a la Organización Mundial de la Salud, como expertos y consejeros, a modificar este esquema que actualmente existe sobre la vacunación del VPH. Ellos proponen el siguiente esquema en vista a que se ha demostrado que una dosis ofrece igual protección que el esquema de 2 o 3 dosis. Entonces, el esquema que ellos están proponiendo es que en las niñas, es decir, sexo femenino, en las niñas entre 9 y 14 años de edad, aplicar una sola dosis en vez de 2 y solamente aplicar 2 dosis en ciertos casos especiales. De 15 a 20 años de edad, mujeres jóvenes, adolescentes, aplicar igualmente una sola dosis y máximo 2 dosis en casos especiales. Y mayores de 21 años de edad, aplicar solamente 2 dosis en el momento y a los 6 meses en vez del esquema de 3 dosis que existe actualmente. Con respecto a los varones, la mayoría de los estudios o todos los estudios que se han realizado sobre esta eficacia de una sola dosis se han realizado en la población femenina. No hay estudios que se hayan realizado en población masculina, por lo tanto, ellos proponen mantener el esquema actual de 3 dosis en los varones, ¿ok? O sea, igualito, 2 dosis de 9 a 14 y de 15 en adelante 3 dosis. Igualmente que en las personas con enfermedades
inmunológicas o inmunosuprimidas y en las que han sido sometidas a abuso sexual, mantener el esquema de 3 dosis mientras se completan los estudios. Estamos a la espera de la pronunciación de que se pronuncie la Organización Mundial de la Salud y modifique este esquema. Esto sería de gran importancia y gran trascendencia, porque el reducir el número de dosis que cada persona va a requerir, ¿ok? Eso nos traería de que habría más disponibilidad de vacunas para que mayor cantidad de población se vacune y lograr una vacunación más masiva en nuestra población, ¿ok? Y otro factor importante es que reduciría mucho el costo económico, sobre todo en países como el nuestro en Venezuela, donde la vacuna del VPH no es gratuita. En otros países del mundo forma parte de una política de Estado y la aplica el Estado gratuitamente a la población. En nuestro país no es gratuita, tiene un alto costo económico y esto implica de que no es accesible a toda la población. Entonces, estamos esperando a ver si la Organización Mundial se pronuncia y logre modificar el esquema. La Organización Mundial de la Salud tiene hoy en día un objetivo. Se ha propuesto vacunar a todas las niñas entre 9 y 14 años de todo el mundo antes del 2030. Y bueno, la Ok. única manera de lograr que cumplan este objetivo es logrando una vacunación masiva de la población y para eso tiene que facilitar la accesibilidad de la vacuna a la mayor parte de la población y reducir los costos económicos. Doctora Maura, quisiera saber, ya entendiendo que tenemos la vacuna, el acceso a la vacuna, ¿esto va a ser solamente para prevenir el virus de papiloma humano o aquellas personas que hayan tenido alguna lesión también se pueden vacunar? Ok, mira, esa pregunta es muy importante, Geraldine, porque muchos pacientes creen que si ya se les diagnostica una infección por VPH, ya no pueden recibir la vacuna. Y esto es completamente falso. Las vacunas las deben recibir todas las pacientes, así hayan tenido o no hayan tenido una infección por VPH diagnosticada. Porque si la paciente tiene una infección por VPH por un serotipo, ponte tú el 16 o el 18, la vacuna la va a proteger o le va a prevenir la infección por VPH por los otros tipos de virus que contiene la vacuna. Acuérdate que hay una que tiene 4 y hay otra que protege contra 9. Si tú tienes o si la paciente tiene una infección por un VPH específico, la va a proteger contra el resto de cepas que contiene la vacuna. Y otra cosa importante es que hoy en día se ha demostrado que la vacuna también disminuye el riesgo de reinfección o reactivación del virus que ya la paciente haya adquirido anteriormente, ¿ok? Entonces, si una paciente quiere una infección por VPH y su sistema inmunológico la autolimita, inactiva el virus y elimina las lesiones, si por ejemplo cambia de pareja, puede tener nuevamente contagio con la misma cepa de la cual se contaminó o se contagió anteriormente. O puede también ocurrir que si el sistema inmunológico inactiva el virus, la lesión desaparece por alguna alteración en tu sistema inmunológico, que se deprima por alguna razón, puede reactivarse ese virus y producir nuevamente lesión. Entonces se ha demostrado que la vacuna no solamente previene la infección contra los virus con el que no has adquirido, sino que disminuye el riesgo de reinfección o reactivación del virus que ya la paciente ha adquirido previamente. Por eso debe vacunarse todas las pacientes, tengan o no diagnóstico previo de que hayan sufrido una infección por VPH. Muy bien, doctora. Ahora, varias personas me han dicho unas que otras verdades. Quisiera saber, ¿cuáles son los mitos que usted como ginecólogo y obstetra ha escuchado acerca del virus del VPH? 3 mitos. Mira, mitos hay muchos, porque ahorita todo el mundo habla del VPH. Uno de los mitos que con frecuencia oímos en las pacientes es que las pacientes creen que el virus no solo se transmite por actividad sexual. Muchas veces uno le diagnostica a las pacientes, tienes una infección por VPH, y lo primero que te dicen es, bueno, sí, debe ser que lo adquirí en un baño. Ya hemos explicado que el virus produce una infección de transmisión sexual, es una enfermedad de transmisión sexual cuya vía es la principal vía de transmisión. Puede haber otra vía de transmisión, pero es a través del contacto directo por roce entre la mucosa de los genitales infectados y otras mucosas del cuerpo humano, como por ejemplo ocurre con la mucosa de la cavidad orofaringia, ¿ok?
donde el BPH, cuando hay, sobre todo en las personas que practican el sexo oral, si hay infecciones de BPH a nivel de los órganos genitales, por el roce o el contacto directo al realizar sexo oral, va a haber el contacto del roce entre la mucosa genital y la mucosa mucofaringea y puede producir lesiones cancerígenas a nivel de la cavidad bucal, como a nivel de cáncer de la lengua, cáncer a nivel de las cuerdas vocales o cáncer a nivel de la amígdala. Entonces, ese mito de que solo que se puede adquirir de otra forma es falso. Su vía de transmisión es exclusivamente a través de la actividad sexual o el roce directo entre la mucosa de los genitales infectados y otras mucosas del organismo. Otro mito que con frecuencia también oímos es que se cree que el BPH solo afecta a las mujeres y que solo produce cáncer o tiene riesgo de producir cáncer de cuello uterino a nivel de las mujeres. Y esto es completamente falso. Si es cierto, en las mujeres la frecuencia de desarrollar lesiones malignas es más alta que en el hombre. El BPH puede producir cáncer de cuello uterino, también puede producir en la mujer cáncer de vulva, cáncer de la vagina, cáncer en el ano o en el recto, pero también afecta a los hombres. Aunque el riesgo de cáncer es mucho más bajo, también es capaz de producir en el hombre cáncer en el pene, cáncer en el ano, en el recto y en ambos sexos puede producir cáncer, como les expliqué anteriormente, en la cavidad bucofaringea, sobre todo en la parte posterior, cáncer de la base de la lengua, amígdalas y cuerda vocal. Otro mito que frecuentemente oímos es el que recientemente hablamos sobre el hecho de que si yo tengo una infección ya diagnosticada, ¿para qué me voy a poner la vacuna? Es un mito completamente falso, ya le explicamos que la vacuna le va a proteger contra los virus no adquiridos y va a disminuir el riesgo de reinfección o reactivación del virus ya adquirido. Y otro de los mitos que también con frecuencia oímos en las pacientes es que cuando uno le diagnostica a una paciente que tiene infección por VPH y al hacerle la tipificación decimos o le sale que es de alto riesgo, inmediatamente creen que tienen cáncer. Entonces, si tengo un VPH, ya tengo cáncer. ¿Ok? Entonces, este mito es falso. Ya explicamos el por qué. Realmente es un mínimo porcentaje de la población el que puede llegar a desarrollar un cáncer de cuello uterino por una infección de VPH adquirida, sobre todo cuando son virus de alto riesgo oncogénico, y que esto no ocurre inmediatamente, sino a nivel del transcurso de los años y que depende de muchos factores y condiciones a nivel de la paciente. Entonces, al tener una infección o diagnosticar una infección por VPH y decirle a la paciente que es de alto riesgo no significa que obligatoriamente va a desarrollar un cáncer. Simplemente es un riesgo mínimo que tiene en el futuro, es como un signo de alarma y simplemente la paciente tiene que cuidarse y hacer su seguimiento para evitar que esa lesión pueda llegar en el futuro a producir una lesión maligna. Son generalmente los mitos más frecuentes que oímos sobre el VPH. Ay, muchísimas gracias, doctora. Entendiendo que el 90% de la población mundial puede estar expuesto al virus de papiloma humano y que la causa de muerte en mujeres por cáncer de cuello uterino es una de las primeras, según las estadísticas, las primeras Causa. posibilidades, las primeras causas. Ahora, ¿cuáles son, recuérdenos por favor, 3 beneficios de vacunarse ante el VPH? Ok, los beneficios de la vacuna de VPH son múltiples. En primer lugar, te va a proteger o te va a prevenir la infección contra los virus que contiene la vacuna, contra las cepas que tiene la vacuna. En segundo lugar, ya hemos dicho que disminuye el riesgo de reinfección o reactivación del virus de la infección que ya hayas adquirido previamente. Y un tercer beneficio que es de gran importancia, que ya también lo mencionamos cuando hablamos del esquema de la Organización Mundial de la Salud, es que si logramos o se logra vacunar, hacer una vacunación masiva a nivel de la población, ¿ok? Con eso vamos a disminuir el riesgo de desarrollo de cáncer de cuello uterino y de esta manera disminuimos la mortalidad y la morbilidad de nuestras mujeres a nivel mundial. Entonces, eso sería el mayor beneficio que nosotros lograríamos si se logra cubrir en forma masiva con la vacuna a la mayor parte de la población. Disminuir la morbimortalidad por cáncer de cuello uterino en nuestras mujeres a nivel de todo el mundo. Muchísimas gracias, doctora. A ver, a todos ustedes, pues los invito a agendar una sesión privada con nuestra doctora, una cita vía chat o por llamada a través
de saludvitale.com. En el buscador escriben Maura Ortega, les recuerdo, ella es ginecólogo y obstetra, tiene doctorado en perinatología y medicina materno-fetal, tiene más de 35 años de experiencia y es un placer compartir con usted, doctora. Gracias por todo su conocimiento y compartirlo de manera sencilla con todos nosotros. Ok, gracias a ti, Geraldine, por la invitación. Y bueno, quiero cerrar recordándoles que la infección por VPH es prevenible y que la prevención está en nuestras manos. Muchísimas Ok, gracias. saludos. Muchas Gracias gracias a a ti. Y todos gracias a ustedes. Salud Vital. Gracias a todos ustedes. Pues vamos a seguir creciendo en esta bonita comunidad. Ya saben que pueden suscribirse acá en nuestro canal de YouTube, seguirnos en nuestras redes sociales, comentar y compartir este contenido que es sumamente importante para cada mujer y para cada ser humano que está en nuestro planeta. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Recuerda que cuidar tu salud es vital.